Durante 3 años, fue invisible para el hombre con el que se había casado. Él la usó para asegurar una fortuna y la dejó marchitarse en una jaula de oro. No imaginó que su cruel indiferencia daría a luz a una mujer poderosa, la misma que otro hombre desearía con locura y admiración. Ahora, el magnate que la despreciaba moverá el mundo para reclamar lo que nunca valoró. Desatará un infierno de celos y una pasión destructiva para reconquistar a su propia esposa. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en la mansión Alcázar era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Isabella lo conocía bien, se había convertido en su compañero más fiel durante los últimos 3 años, un eco constante de su soledad. Cada mañana era un ritual de indiferencia. Fernando Alcázar, su esposo, se levantaba antes del amanecer. Ella sentía el hundimiento en el colchón, oía el sonido suave de sus pasos sobre la alfombra persa, el clic discreto de la puerta del vestidor y luego, nada. Cuando ella finalmente abría los ojos, la cama a su lado estaba fría, impecable, como si nadie hubiera dormido allí. Él se iba sin una palabra, sin una nota, sin un adiós. Las únicas comunicaciones que recibía de él eran a través de Rosa, la ama de llaves. El señor Alcázar ha dicho que tiene una cena de negocios esta noche, no lo espere despierta, o el señor Alcázar necesita que asista a la gala de caridad del sábado. El sastre vendrá a las 4 para los ajustes del vestido. Eran órdenes, no conversaciones. Directrices para el papel que ella interpretaba, la esposa trofeo, una pieza más en el decorado de su exitosa vida. Esa mañana, mientras tomaba su café en el comedor con capacidad para 20 personas, sintió una opresión en el pecho más fuerte que de costumbre. 3 años. 1095 días casada con un fantasma. Recordaba perfectamente el día de la boda. Fernando había sido cortés, casi robótico. Le sonrió para las fotos, le tomó la mano cuando el protocolo lo exigía, pero sus ojos, de un color gris tormentoso, siempre estaban distantes, calculadores. Se habían casado por un contrato. La cláusula final del testamento de su abuelo, don Octavio Alcázar, el patriarca que construyó el imperio, era clara, para heredar el control total de Alcázar Corp. Fernando debía casarse y permanecer casado durante al menos 3 años. El abuelo, un romántico empedernido a pesar de su fama de tiburón en los negocios, creía que un hombre de familia era un hombre estable. Fernando, que solo vivía para la empresa, aceptó el trato como quien firma la adquisición de una nueva filial. Isabella había sido la elección perfecta. Provenía de una buena familia venida a menos, era educada, discreta y, en ese momento, desesperadamente necesitada de la seguridad financiera que el matrimonio le ofrecía para cuidar de su madre enferma. Ella había aceptado con la ingenua esperanza de que, con el tiempo, el amor podría florecer. Qué tonta había sido. Para Fernando, ella no era una esposa, era una cláusula cumplida. Esa tarde, la gota que colmó el vaso cayó con un estruendo silencioso en su alma. Estaba buscando un libro en la biblioteca, un santuario de caoba y cuero que Fernando rara vez usaba, cuando escuchó su voz desde el despacho contiguo. Hablaba por teléfono, con su tono nítido y autoritario. Sí, entiendo la preocupación de la Junta, Alberto. Pero el plazo está a punto de cumplirse. En 2 semanas, se cumplen los 3 años. El control de las acciones pasará a ser absoluto para mí. La obligación contractual estará saldada. Hizo una pausa y luego soltó las palabras que rompieron a Isabella en 1000 pedazos. Ella ha cumplido su función. Ha sido un adorno silencioso y obediente, exactamente lo que necesitaba. Después de que se firme el traspaso, su presencia ya no será relevante. Isabella se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Obligación contractual. Adorno silencioso. Irrelevante. Esas palabras se clavaron en su corazón como astillas de hielo. No sintió tristeza, sino una furia helada que recorrió cada fibra de su ser. Se enderezó, retrocedió sin hacer ruido y subió a su habitación.
Se miró en el espejo de cuerpo entero. Vio a una mujer pálida, con ojos tristes y un vestido de colores neutros que la hacían desaparecer contra el papel tapiz. Llevaba el pelo recogido en un moño sencillo y no usaba maquillaje. Era la imagen de la perfecta esposa invisible. No más, susurró a su reflejo. Se acabó. Esa noche, cuando Fernando llegó tarde como siempre, encontró la casa exactamente igual. No notó el fuego que ardía en los ojos de la mujer que dormía, o fingía dormir, en el otro extremo de la cama. Al día siguiente, Isabella Alcázar comenzó su revolución. Su primera llamada fue a Clara, su mejor amiga de la universidad, una mujer vibrante y dueña de una exitosa galería de arte. Clara, necesito tu ayuda, dijo Isabella, su voz firme por primera vez en años. ¿Qué pasa, Isa? Ese troglodita de tu marido hizo algo, la voz de Clara era pura preocupación. Hizo lo de siempre. Nada. Y eso es precisamente el problema. Quiero volver a vivir, Clara. Quiero recuperar a la mujer que era. Clara gritó de alegría al otro lado de la línea. Ya era hora, amiga. ¿Qué tienes en mente? Quiero empezar de nuevo. Recordé mis estudios, mi pasión por el diseño de interiores. Quiero abrir mi propia firma. La transformación fue metódica y total. Con la ayuda de Clara, Isabella vació su guardarropa de colores apagados y lo llenó de vestidos vibrantes, pantalones de corte impecable y tacones que la hacían sentir poderosa. Cortó su largo cabello castaño en una melena elegante que enmarcaba su rostro, y empezó a usar un maquillaje sutil que resaltaba sus grandes ojos color miel. Empezó a ir al gimnasio cada mañana, no por vanidad, sino por la fuerza que sentía al superar sus límites. Pero el cambio más grande fue interno. Se inscribió en cursos de actualización de software de diseño, contactó a antiguos profesores y empezó a construir una cartera de proyectos. Usando una parte del generoso estipendio que Fernando depositaba en su cuenta cada mes, dinero que él consideraba el pago por sus servicios, no el presupuesto de una esposa. Alquiló una pequeña pero elegante oficina en el centro de la ciudad. La llamó Espacios con Alma. Su primer cliente fue la propia Clara, que le encargó rediseñar la entrada de su galería. El resultado fue espectacular. Moderno, cálido y acogedor. Pronto, el boca a boca empezó a funcionar. Fernando, inmerso en una fusión hostil, apenas notó los cambios. Veía que su esposa vestía diferente, que a veces no estaba en casa cuando él llegaba, pero lo atribuyó a nuevas aficiones de mujer rica y ociosa. No le importaba mientras ella cumpliera con sus apariciones públicas. La verdadera prueba de fuego llegó un mes después. Isabella consiguió una cita con Leonardo Vance, el director ejecutivo de Vance y Nevat, un competidor directo y la espina clavada en el costado de Fernando Alcázar. Leonardo quería renovar por completo las oficinas de su sede. Era un proyecto enorme, el que podría poner a Espacios con Alma en el mapa. Isabella preparó la presentación durante una semana, durmiendo apenas unas horas cada noche. El día de la reunión, entró en la imponente torre de Vance y Nevat sintiendo un nudo de nervios y emoción. Leonardo Vance la recibió en persona. Era un hombre atractivo, de unos 35 años, con una sonrisa fácil y unos ojos azules que parecían ver directamente a través de ella. Señor Alcázar, es un placer, dijo, estrechando su mano. Su agarre fue firme y cálido. Por favor, llámeme Isabella, respondió ella, sorprendida por su propia seguridad. La reunión fue un éxito. Leonardo no solo quedó impresionado con sus ideas, sino que parecía genuinamente interesado en ella como persona. ¿Cómo es que una mujer con su talento estaba escondida?, le preguntó mientras revisaba sus bocetos. Estaba ocupada en otros asuntos, respondió ella con evasivas. Bueno, el mundo del diseño debería alegrarse de que haya decidido volver, dijo él, sus ojos brillando con admiración. El proyecto es suyo, Isabella. Isabella sintió una oleada de euforia. Lo había logrado. Por sí misma. Cuando salía de la oficina, Leonardo la detuvo. Para celebrar el inicio de nuestra colaboración, ¿me permitiría invitarla a almorzar mañana? Isabella dudó por un instante. Estaba casada,
después de todo. Pero, ¿con quién estaba realmente casada? ¿Con un hombre que la consideraba un mueble? Me encantaría, señor Vance. Leonardo, por favor, corrigió él con una sonrisa. Al día siguiente, almorzaron en un restaurante italiano con vistas al parque. La conversación fluyó sin esfuerzo. Leonardo era inteligente, divertido y, sobre todo, la escuchaba. Le preguntó por sus sueños, sus pasiones. Por primera vez en años, Isabella se sintió vista. Se sintió viva. Sabes, Fernando es un brillante hombre de negocios, comentó Leonardo en un momento, pero siempre me ha parecido que le falta algo. Alma, quizás. No me puedo imaginar a un hombre que tiene a una mujer como tú a su lado y simplemente, la ignora. Es un necio. El comentario la tomó por sorpresa, pero no pudo evitar sentir una punzada de validación. Al final del almuerzo, Leonardo la acompañó hasta su coche. He disfrutado mucho de nuestra conversación, Isabella. Más allá de los negocios. Tomó su mano y la besó suavemente en los nudillos. Espero que podamos repetirlo. Isabella se sonrojó, un gesto que pensó que había olvidado. Esa noche, por primera vez, no le importó la fría indiferencia de su marido. Tenía su propio mundo, un mundo donde era valorada y admirada. Las semanas pasaron. El proyecto con Vance y Nevat la absorbió por completo. Hablaba con Leonardo a diario, reuniones de trabajo que a menudo se extendían a cafés o almuerzos rápidos. Su relación era profesional, pero había una corriente subterránea de coqueteo y atracción mutua que ambos disfrutaban. Isabella floreció bajo esa atención. Su risa se volvió más frecuente, su paso más seguro. Mientras tanto, se acercaba la fecha de la gala anual de la Fundación Pediátrica, el evento social más importante del año. Como siempre, Fernando se lo comunicó a través de Rosa. El señor Alcázar me ha pedido que le recuerde la gala del sábado. Espera que esté lista a las 8. Esta vez, sin embargo, Isabella no sintió la habitual punzada de resignación. Sintió una oportunidad. Acudió a su diseñador favorito y encargó un vestido que era todo lo contrario a su antiguo yo. Un vestido de seda color esmeralda que se adhería a sus curvas en todos los lugares correctos, con una espalda descubierta que era a la vez elegante y atrevida. El sábado por la noche, cuando Fernando bajó las escaleras de la mansión, listo para irse, se detuvo en seco. Isabella estaba de pie en el vestíbulo, hablando con Rosa. Por un momento, no la reconoció. No era la mujer pálida y silenciosa a la que estaba acostumbrado. La mujer que estaba allí era una visión. El vestido esmeralda realzaba el brillo de sus ojos color miel, su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus labios estaban pintados de un rojo audaz. Irradiaba una confianza que lo descolocó por completo. Isabella, preguntó, su voz sonando extrañamente ronca. Ella se giró hacia él y le dedicó una pequeña sonrisa. ¿Estoy lista? Dijiste a las 8. Fernando tragó saliva. Sí. Estás bien. Y bien, era el eufemismo del siglo. Estaba deslumbrante. Sintió una extraña punzada en el pecho, una mezcla de sorpresa y algo más que no pudo identificar. ¿Posesividad? El viaje en coche fue silencioso, pero a diferencia de otras veces, el silencio estaba cargado de una tensión nueva. Fernando no podía dejar de mirarla de reojo. Notó la delicada curva de su cuello, la forma en que el vestido se ceñía a su cintura. ¿Cuándo había desarrollado esas curvas? ¿Siempre habían estado ahí, escondidas bajo ropas holgadas y sin forma? Al llegar a la gala, fueron asaltados por los fotógrafos. Señor y señora Alcázar. Una foto, por favor. Fernando, como siempre, rodeó la cintura de Isabella con su brazo, un gesto mecánico. Pero esta vez fue diferente. Su piel estaba cálida bajo el fino tejido del vestido. Sintió el contorno de su cuerpo contra su mano y una corriente eléctrica inesperada le recorrió el brazo. Isabella, por su parte, sonrió a las cámaras con una naturalidad que dejó a Fernando boquiabierto. Ya no era la esposa tímida que se escondía detrás de él. Era una mujer que ocupaba su espacio.
Dentro del salón de baile, un mar de gente importante los rodeó. Fernando se sumergió en conversaciones de negocios, como siempre. Pero esta vez, mantuvo un ojo puesto en Isabella. La vio reír con el alcalde, charlar animadamente con la esposa de un banquero. Se movía por la sala con una gracia y una seguridad que nunca le había visto. Y entonces lo vio. Leonardo Vance se acercaba a ella con 2 copas de champán. Le ofreció una con una sonrisa deslumbrante que Isabella devolvió. Fernando sintió que se le agria la sangre. Observó desde la distancia, con una copa de whisky en la mano, como Leonardo se inclinaba para decirle algo al oído, como Isabella reía y se tocaba el brazo en un gesto coqueto. Vio cómo la miraba Leonardo, no como se mira a una socia de negocios, sino como un hombre mira a una mujer que desea. Un calor furioso subió por el cuello de Fernando. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Desde cuándo su esposa, su tranquilo y predecible adorno, coqueteaba con su mayor rival en mitad del evento más público del año? La música cambió a un vals lento. Leonardo le tendió la mano a Isabella. ¿Me concede este baile, Isabella? Ella sintió y juntos se dirigieron a la pista. Fernando apretó tanto el vaso que sintió que el cristal podría estallar. Los observó bailar. Leonardo la sostenía con confianza, su mano firmemente apoyada en la parte baja de su espalda, justo donde terminaba el atrevido corte del vestido. Estaban cerca, demasiado cerca. Hablaban en voz baja, sonriendo. Parecían la pareja perfecta. Y eso fue lo que lo rompió. Dejó su vaso sobre la bandeja de un camarero que pasaba y cruzó el salón con paso decidido, ignorando a quienes intentaban saludarlo. Se sentía como un depredador acechando a su presa. Llegó junto a ellos justo cuando la canción terminaba. Vance, dijo Fernando, su voz gélida. Gracias por entretener a mi esposa. Yo me encargo a partir de ahora. Leonardo lo miró con una ceja arqueada, una sonrisa divertida jugando en sus labios. Alcázar. No sabía que bailabas. Hay muchas cosas que no sabes de mí, replicó Fernando, su mirada clavada en él. Luego, sin esperar respuesta, tomó a Isabella del brazo, su agarre más fuerte de lo necesario. Vamos. Isabella lo miró, sorprendida y enfadada. Fernando, ¿qué estás haciendo? Nos vamos a casa, siseó él en voz baja. ¿Qué? Pero si acabamos de llegar. Estaba hablando con gente. Estabas haciendo un espectáculo con mi mayor competidor, la interrumpió, arrastrándola hacia la salida entre murmullos y miradas curiosas. Y suéltame, me estás lastimando, protestó ella, tratando de liberarse. Pero él no la escuchó. La condujo fuera del salón, a través del vestíbulo y hacia el coche que esperaba. El chófer les abrió la puerta y Fernando prácticamente la empujó dentro antes de entrar él mismo. El viaje de vuelta a la mansión fue una tortura de silencio tenso. Isabella miraba por la ventana, con el rostro contraído por la furia y la humillación. Fernando la miraba a ella, su pecho subiendo y bajando con una rabia que no comprendía del todo. ¿Por qué le afectaba tanto? Era solo un baile. Pero no lo era. Era la forma en que Leonardo la miraba. La forma en que ella le sonreía. Era la sensación de que algo que él consideraba suyo, algo que había dado por sentado, de repente estaba siendo codiciado por otro. En cuanto el coche se detuvo frente a la mansión, Fernando salió y rodeó el vehículo para abrirle la puerta. La agarró del brazo de nuevo y la condujo al interior. Rosa los recibió en la puerta, con cara de preocupación. Ignórela, ordenó Fernando. Váyase a la cama. Una vez dentro del gran vestíbulo de mármol, Isabella se soltó de su agarre violentamente. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? Me has humillado delante de todo el mundo. Tú me has humillado a mí, rugió él, su voz resonando en el espacio cavernoso. Coqueteando abiertamente con Vance. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no vi cómo te devoraba con la mirada? Estábamos hablando de negocios. Leonardo es mi cliente, se defendió ella, su propio enfado creciendo. Ah, claro. Y Leonardo, se burló él, su voz cargada de un sarcasmo venenoso. ¿Desde cuándo tienes tanta confianza con él?
¿Y qué tipo de negocios se discuten en una pista de baile, pegados el uno al otro? No tengo por qué darte explicaciones. Tú no te has interesado por mi vida en 3 años, ¿por qué habría de importarte ahora? Me importa porque eres mi esposa. Llevas mi apellido. Cada movimiento que haces me afecta a mi reputación. Ah, la reputación. Claro. Eso es lo único que te importa. Tu imperio. Tu nombre. No te importa cómo me sienta yo, si estoy sola, si soy feliz. Solo te importa que la señora Alcázar se comporte como una estatua en tu museo personal. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una bofetada. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal hasta que ella tuvo que retroceder y su espalda chocó contra la pared fría de mármol. Él colocó sus manos a cada lado de su cabeza, acorralándola. El olor a whisky y a su costosa colonia la envolvieron. Quizás he sido negligente, admitió, su voz ahora un susurro bajo y peligroso que le erizó la piel. Quizás te he dado demasiada libertad. ¿Libertad? Fernando, he vivido en una prisión de oro. No me hables de libertad, espetó ella, mirándolo desafiante a los ojos, a pesar de que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sus ojos grises ardían con una intensidad que nunca antes había visto. No era solo ira. Había algo más, algo primitivo y oscuro. Lentamente, bajó la mirada a sus labios rojos. Ese hombre te deseaba, gruñó, su aliento cálido rozando su mejilla. Lo vi en sus ojos. Quería llevarte a su cama. ¿Y a ti qué te importa lo que otros hombres quieran?, susurró ella, su voz temblorosa. A mí me importa, dijo él, su voz más profunda. Me importa mucho. Acercó su rostro al de ella, sus narices casi rozándose. Isabella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, la tensión que vibraba entre ellos. Era aterrador y, para su horror, extrañamente excitante. Nunca habían estado tan cerca. Nunca la había mirado así. Él levantó una mano y con el pulgar, rozó su labio inferior, limpiando un rastro inexistente de pintalabios. El contacto fue como una descarga eléctrica. A partir de ahora, las cosas van a cambiar, susurró, sus ojos fijos en los de ella. Te recuerdo, Isabella, que sigues siendo mía. Su declaración posesiva debería haberla enfurecido, pero en su lugar, envió un escalofrío por su columna vertebral. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente en una sola noche. El marido indiferente se había desvanecido, y en su lugar había un hombre celoso y posesivo que la miraba como si la viera por primera vez. Y la forma en que la miraba, con esa mezcla de rabia y un deseo incipiente, le decía que la guerra acababa de empezar. Él se inclinó aún más, y por un momento de infarto, Isabella pensó que iba a besarla. El aire se espesó, el mundo pareció detenerse. Pero en el último segundo, él se apartó bruscamente, como si se hubiera quemado. No quiero que vuelvas a ver avance fuera de un entorno estrictamente profesional. Entendido, ordenó, su voz volviendo a ser la del CEO autoritario. Isabella, recuperando el aliento y la compostura, levantó la barbilla. Tú no me das órdenes, Fernando. No más. Se deslizó por debajo de su brazo y comenzó a subir las escaleras, sus tacones haciendo un sonido agudo y desafiante sobre el mármol. Fernando se quedó abajo, observándola subir, siguiendo con la mirada el contoneo de sus caderas en el vestido esmeralda. Una tormenta de emociones se desataba dentro de él, celos, ira, confusión y, por debajo de todo, una inesperada y poderosa ola de deseo por la extraña que era su esposa. Se había despertado un dragón dormido, y no estaba seguro de si quería enjaularlo o dejarlo quemar todo a su paso. Lo único que sabía era que no iba a permitir que ningún otro hombre la tuviera. Isabella era suya, y se aseguraría de que todo el mundo, incluida ella, lo supiera. Esa noche, por primera vez en 3 años, Fernando no durmió en la habitación de invitados. Entró en el dormitorio principal, el que compartían nominalmente, y se acostó en su lado de la cama, observando la silueta de su esposa, que le daba la espalda. La guerra silenciosa había comenzado.
La mañana siguiente se cernió sobre la mansión con una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura. Isabella se despertó sola. La hendidura en el lado de Fernando de la cama era la única prueba de que realmente había dormido allí. Se vistió con un traje de pantalón color marfil, sintiendo la tela como una armadura. Cuando bajó al comedor, se llevó una sorpresa. Fernando estaba sentado a la cabecera de la mesa, leyendo una tableta financiera, con una taza de café a su lado. En 3 años, jamás habían desayunado juntos. Él siempre se iba antes de que ella despertara. Isabella se detuvo en la puerta, con el corazón acelerado por un instante antes de que la ira lo calmara. Ignorándolo, se dirigió a la cafetera y se sirvió una taza, dándole la espalda. «Buenos días», dijo él, su voz era grave y tranquila, como si la noche anterior no hubiera ocurrido la explosión de furia. Isabella no respondió. Llevó su taza a su lugar habitual en el extremo opuesto de la larga mesa. El silencio se estiró, denso y cargado de palabras no dichas. «Anoche te comportaste de forma inapropiada», continuó Fernando, sin levantar la vista de su tableta. Era una declaración, no una acusación. Como si leyera un informe de mercado. «Lo único inapropiado anoche fue tu vergonzoso espectáculo de Neandertal», replicó ella con frialdad, tomando un sorbo de café. «Arrastrándome fuera de una fiesta como si fuera tu propiedad». Él finalmente levantó la vista, y sus ojos grises se clavaron en ella a través de la enorme extensión de caoba pulida. «Lo eres». Las 2 palabras cayeron en el aire como piedras. Isabella soltó una risa hueca y sin alegría. «Creo que no has entendido nada, Fernando. Ese acuerdo prenupcial te dio derecho a usar mi nombre para cumplir una cláusula, no para ser mi dueño. Soy una mujer libre. Tu libertad termina donde empieza mi reputación. No permitiré que mi esposa se exhiba con mi mayor enemigo. Es un asunto de imagen, de respeto». «Hablas de respeto como si supieras lo que significa», dijo ella, poniéndose de pie. «No tengo hambre. Me voy a mi oficina». Fernando también se puso de pie, su movimiento fue rápido y silencioso. «Te llevaré». Isabella lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Perdón? Has oído bien. A partir de ahora, quiero estar más involucrado en tu nueva empresa. Quiero saber a dónde vas, con quién te reúnes. Mi empresa es mía. No necesito tu supervisión ni tu dinero», dijo ella, dirigiéndose al vestíbulo. Él la siguió, sus largos pasos alcanzándola sin esfuerzo. «Todo lo que es tuyo es, en última instancia, mío, Isabella. Esa es la naturaleza de nuestro matrimonio. Deberías leer la letra pequeña», dijo, su tono era suave pero con un filo de acero. Justo cuando ella iba a abrir la puerta, él la bloqueó, poniendo una mano en la madera junto a su cabeza. Era una repetición del gesto de la noche anterior, pero a la luz del día se sentía aún más intimidante y extrañamente íntimo. «¿Qué quieres, Fernando?», preguntó ella, sin retroceder. Su perfume, una mezcla fresca y floral, lo golpeó. Le hizo pensar en un jardín después de la lluvia, algo puro que él sentía un impulso repentino de ensuciar. «¿Qué quiero?», repitió, su voz bajando a un susurro. Se inclinó, su aliento rozando su oreja. «Quiero que recuerdes quién soy. Soy el hombre que te dio esta casa, esta vida, esta seguridad que te permite jugar a la empresaria». Cada palabra era una daga calculada para herirla, para recordarle su dependencia inicial. «Y quiero que le digas a Leonardo Vance que, de ahora en adelante, todas sus comunicaciones contigo deben pasar por mi asistente». El absurdo de su petición la hizo reír de nuevo. Se apartó de la puerta y lo encaró. «¿Estás loco? Delirante. Él es mi cliente más importante. Y yo soy tu marido», contraatacó él. Se acercó a ella, y esta vez, en lugar de acorralarla, le rozó la mejilla con el dorso de los dedos. El contacto fue suave como la seda pero la quemó como el fuego. Isabella se quedó paralizada por la sorpresa. Él nunca la había tocado con tanta deliberación, con una ternura tan calculada. «Te ves hermosa cuando te enojas», susurró él, sus ojos grises recorriendo su rostro. «¿Sabes?
Anoche, en ese vestido verde, me di cuenta de algo. Su pulgar ahora trazaba la línea de su mandíbula. Me di cuenta de que he estado ciego durante 3 años. Escondí un diamante en bruto y no me molesté en pulirlo. Ahora que otros joyeros están mirando mi gema, creo que es hora de que la ponga en mi propio escaparate. Su lenguaje era posesivo, objetivizador, pero el tono bajo y sensual envió un escalofrío traicionero por la columna de Isabella. No soy una gema. Soy una persona, dijo ella, su voz apenas un suspiro. Sí que lo eres, dijo él, sus ojos fijos en sus labios. Una persona que me pertenece. De repente, como si hubiera tomado una decisión, se apartó. Mi coche espera fuera. Sube. O te subo yo. Tú eliges. Sabiendo que discutir era inútil y que montar una escena delante del personal era una humillación que no estaba dispuesta a sufrir, Isabella caminó con la cabeza alta hacia el Rolls Royce negro que esperaba. El viaje fue en silencio. Pero era un silencio diferente. Fernando no miraba su tableta. La miraba a ella. Isabella podía sentir sus ojos sobre ella, estudiando su perfil, su ropa, sus manos apretadas en su regazo. La hacía sentir nerviosa, expuesta. Esta es la dirección, dijo ella bruscamente cuando llegaron a la calle de su oficina. Él asintió al chofer, y el coche se detuvo. Antes de que ella pudiera salir, él le agarró suavemente la muñeca. Isabella. Ella lo miró. Mi oferta para revisar tus contratos, especialmente el de Vance, sigue en pie. Gratis, por supuesto. Consideración marital. No gracias. Sé manejar mis propios asuntos. Estoy seguro de que sí. Pero ten cuidado. Leonardo Vance no es conocido por su filantropía. Si te está dando un contrato tan grande, es porque quiere algo más que tus diseños. Quizás solo aprecia el talento cuando lo ve, espetó ella, soltándose. Una cualidad de la que tú careces por completo. Salió del coche y cerró la puerta de un portazo. Fernando la observó caminar hacia el edificio, con la espalda recta, una figura de elegancia desafiante. Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en sus labios. La guerra iba a ser más interesante de lo que pensaba. 1 hora después de que Isabella llegara a su oficina, un enorme ramo de rosas blancas llegó para ella. No había tarjeta. Isabella supo inmediatamente quién las había enviado. Se sintió irritada. ¿Creía que podía controlarla con ira y luego comprarla con flores? Tiró el ramo a la basura, para asombro de su joven asistente. No me gustan las flores sin tarjeta. Es de cobardes, dijo a modo de explicación. Su día fue productivo. Se sumergió en el proyecto Vance, sus ideas fluían con facilidad. Se sentía energizada, creativa. Hacia el mediodía, su teléfono sonó. Era Leonardo. Isabella, hola. Espero no molestarte. Quería disculparme por el comportamiento de tu marido anoche. Fue desagradable. No tienes por qué disculparte tú, Leonardo. Fue él quien se comportó como un idiota. La humillada fui yo. Aún así. Me preocupó. ¿Estás bien? Su genuina preocupación la conmovió. ¿Lo estoy? Sí. Estoy furiosa, pero estoy bien. Gracias por preguntar. Bueno, para quitarte el mal sabor de boca, quería proponerte algo. La próxima semana se celebra en Milán la Settimana del Design, la feria de diseño más importante del mundo. Mi empresa tiene un stand y un par de entradas extra para las conferencias exclusivas. Me preguntaba si te gustaría venir. Como mi invitada, por supuesto. Sería una oportunidad increíble para establecer contactos y ver las últimas tendencias para nuestro proyecto. Milán. El corazón de Isabella dio un vuelco. Era el sueño de cualquier diseñador. Leonardo, es una oferta increíblemente generosa. No sé qué decir. Di que sí. Piensa en ello, Isabella. 3 días en la ciudad de la moda y el diseño, hablando de lo que nos apasiona. Estrictamente profesional, por supuesto, a menos que tú quieras que no lo sea,
añadió con un tono juguetón que le sacó una sonrisa. La oferta era tentadora en muchos niveles. Era una oportunidad profesional fantástica. Y era la declaración de independencia definitiva frente a Fernando. Déjame pensarlo y te contesto mañana, ¿de acuerdo? Tengo que organizar un par de cosas. Claro. Pero espero que sea un sí. Colgó el teléfono con la mente acelerada. Ir a Milán con Leonardo era cruzar una línea. Era un desafío directo a la advertencia de Fernando. Y eso, se dio cuenta, era exactamente lo que la hacía desearlo tanto. Esa tarde, mientras salía de su oficina, se encontró a Fernando apoyado casualmente contra su coche, aparcado justo detrás del de ella. Llevaba el traje sin corbata, con el cuello de la camisa abierto, y tenía un aire de arrogancia relajada que le crispaba los nervios. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, deteniéndose a una distancia prudencial. No puede un marido recoger a su esposa del trabajo, dijo él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. En nuestro caso, no. Es extrañamente sospechoso. Él se rió entre dientes. Se acercó a ella y, antes de que pudiera protestar, le quitó el maletín de la mano. ¿Vamos a cenar? No, gracias. Tengo trabajo que hacer en casa. Rosa puede preparar la cena cualquier otra noche. Esta noche te llevaré a La Cima. Tu restaurante favorito. Isabella se quedó helada. ¿Cómo sabía él cuál era su restaurante favorito? Ella había ido allí un par de veces con Clara, mucho antes de conocerle. Se dio cuenta de que él debía haberla investigado a fondo antes de proponerle matrimonio. Era un pensamiento inquietante que la hacía sentir más como una adquisición corporativa que como una mujer. He hecho una reserva, añadió, abriendo la puerta del pasajero de su coche. Su tono no admitía discusión. Isabella suspiró, sintiéndose atrapada. Una cena. Podía soportar una cena. Tal vez era una oportunidad para dejar las cosas claras de una vez por todas. La Cima era un restaurante elegante en la azotea de un rascacielos, con vistas panorámicas de la ciudad. Fernando la guió a la mejor mesa, junto al ventanal. Pide lo que quieras, dijo él mientras el camarero les entregaba los menús. Vino, también. Eligió un vino caro que a ella le encantaba, otro detalle inquietante que demostraba que había hecho los deberes. Durante los aperitivos, él fue el perfecto caballero. Le preguntó por su día, por el progreso del proyecto de Vance, escuchando atentamente sus respuestas. No era el Fernando que ella conocía. Este hombre era encantador, atento. Me impresiona lo que estás construyendo, Isabella. Tienes una visión real. Gracias, dijo ella con cautela. ¿Por qué este repentino interés, Fernando? ¿Por qué ahora? Él dejó su copa de vino y la miró directamente. Porque fui un idiota. Ciego y estúpido. Me casé contigo por las razones equivocadas, lo admito. Vi el matrimonio como una transacción. Pero estos últimos días, especialmente desde la gala, me has abierto los ojos. Eres una mujer extraordinaria. Y he sido un necio por no darme cuenta antes. Su confesión la dejó sin palabras. Era exactamente lo que había anhelado oír durante 3 años. Pero ahora, sonaba hueca, oportunista. ¿Y qué cambió? El hecho de que otro hombre me mirara. Él sonrió, una sonrisa torcida y honesta. Sí. Exactamente eso. Los celos son un motivador poderoso. Ver a Vance mirándote de esa manera, sentí ganas de matarlo. Y luego me di cuenta de que el problema no era él. Era yo. Por dar por sentado que la mujer más fascinante de la sala era mía y, aún así, ignorarla. Se inclinó sobre la mesa, su voz se volvió más íntima. No quiero seguir ignorándote, Isabella. Quiero conocerte. Quiero, empezar de nuevo. Como un verdadero matrimonio. La sinceridad en su voz casi la hizo vacilar. Casi. ¿Y qué significa eso para ti, un verdadero matrimonio?, preguntó ella, escéptica. Significa compartir nuestras vidas. Nuestros días, nuestras noches.
Hizo una pausa, sus ojos bajando a su boca. Nuestra cama. Ahí estaba. La verdadera agenda. La sangre subió a las mejillas de Isabella, una mezcla de vergüenza y rabia. Todo esto, las flores, la cena, las palabras bonitas, no es porque me valores. Es porque tu ego está herido. No soportas que otro hombre muestre interés. No quieres un verdadero matrimonio, Fernando. Quieres reclamar tu posesión antes de que otro la tome. Él se recostó en su silla, una expresión indescifrable en su rostro. Puede que haya empezado así. No lo niego. Pero no es solo eso. Eres mi esposa. Y quiero ejercer todos mis derechos como tu marido. El tono sensual y posesivo había vuelto. Pues esos derechos expiraron por falta de uso, dijo ella, tomando su servilleta para levantarse. He terminado aquí. Él la agarró de la mano sobre la mesa, su pulgar acariciando su piel. No, no has terminado. Su mirada era intensa. Isabella, no te pido que olvides los últimos 3 años en una noche. Te pido una oportunidad. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. No creo que ese hombre exista, susurró ella. Pero se quedó sentada. Comieron el resto de la cena en una tensión cargada de electricidad. Él siguió siendo encantador, contándole anécdotas de su trabajo que nunca antes había compartido, preguntándole por su infancia, sus sueños. Era una táctica de seducción de manual, pero era endiabladamente efectiva. La hizo recordar al hombre del que casi se había enamorado antes de la boda. Cuando volvieron a la mansión, él la acompañó hasta la puerta de su dormitorio. Se detuvieron, uno frente al otro. Gracias por la cena, dijo ella, porque era lo educado. El placer ha sido mío, respondió él. Se inclinó, y por segunda vez en 24 horas, ella pensó que iba a besarla. El aire se espesó. Ella no se apartó. Una parte de ella, una parte que odiaba, sentía curiosidad. Pero él se detuvo a 1 centímetro de sus labios. Buenas noches, esposa. Y luego se dio la vuelta y se dirigió a su propia habitación, al otro lado del pasillo, dejándola sola, confundida y frustrada de una manera que no esperaba. Era un juego para él. Un juego de poder y seducción. Y estaba ganando, porque la estaba desequilibrando. Isabella entró en su habitación y se apoyó contra la puerta, con el corazón desbocado. Tomó su teléfono y buscó el número de Leonardo. Le escribió un mensaje: Milán suena maravilloso. Acepto. Envíame los detalles. Pulsó enviar antes de poder arrepentirse. Era su jugada en este nuevo y peligroso juego. Al día siguiente, le comunicó a Fernando su decisión durante otro de sus ahora obligatorios desayunos. La próxima semana viajaré a Milán por trabajo, dijo, con la mayor naturalidad que pudo fingir. Ah, sí. ¿Qué trabajo tienes en Milán?, preguntó él, sin levantar la vista del periódico. La Settimana del Design. Leonardo Vance me ha invitado para buscar inspiración y proveedores para su proyecto. El periódico se arrugó ligeramente en sus manos. Lo bajó lentamente. Sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. No vas a ir. No te estaba pidiendo permiso, Fernando. Te estaba informando. He dicho que no vas a ir. Y menos con él. Se levantó y caminó hasta su lado de la mesa. Agarró el respaldo de su silla. No vas a ir a otro continente a pavonearte con ese buitre. Soy tu marido, y te lo prohíbo. El siglo XIX llamó, quiere que le devuelva sus ideas sobre el matrimonio, dijo ella, poniéndose de pie para encararlo. Estaban tan cerca que podía ver las pequeñas vetas oscuras en su iris gris. Esto no es un juego, Isabella. Vance te quiere en su cama. ¿Eres tan ingenua que no lo ves? ¿Y si lo viera? ¿Qué? Al menos él me ve como una mujer, no como un adorno silencioso, o una obligación contractual. Sus palabras te suenan, ¿verdad? El golpe dio en el blanco. Una sombra de algo parecido a la culpa cruzó su rostro. Dije esas cosas antes de darme cuenta. Estoy intentando arreglarlo.
Pues no lo estás haciendo bien. Controlar no es arreglar. Controlar es lo que has hecho siempre. Su discusión se vio interrumpida por el sonido del timbre. Rosa apareció unos segundos después. Señor, señora. El señor Vance está aquí. Dice que tiene una cita con la señora para revisar unos planos. La llegada de Leonardo fue como echar gasolina a un incendio. Fernando miró a Isabella con una furia silenciosa que era más aterradora que sus gritos. Hazlo pasar al estudio, dijo él a Rosa, su voz peligrosamente tranquila. Yo me reuniré con vosotros. Isabella lo siguió al estudio, sintiendo un nudo de pavor. Leonardo ya estaba allí, de pie junto a la ventana, impecablemente vestido con un traje azul. Sonrió al verla. Isabella, buenos días. Su sonrisa se desvaneció un poco cuando vio a Fernando entrar detrás de ella. Alcázar. No esperaba verte. Soy el marido. Vivo aquí. Y me interesa mucho el proyecto que le has encargado a mi esposa, dijo Fernando, acercándose y extendiendo una mano que Leonardo estrechó con firmeza. Era una demostración de poder, dos machos alfa evaluándose. Isabella, muéstranos tus ideas, continuó Fernando, sentándose en uno de los sillones de cuero como si él presidiera la reunión. Isabella, atrapada entre los dos, sacó sus planos y empezó a exponer sus ideas. Hablaba con profesionalidad, pero era consciente de la tensión que se mascaba en el aire. Fernando la interrumpía constantemente con preguntas incisivas, técnicas, tratando de encontrar fallos en su trabajo, tratando de menospreciarla delante de su cliente. Pero Isabella estaba preparada. Respondió a cada pregunta con calma y conocimiento, demostrando que dominaba cada detalle. Leonardo la observaba con abierta admiración. Tus ideas son brillantes, Isabella. Exactamente lo que buscaba, dijo Leonardo, ignorando por completo a Fernando. Sobre lo de Milán, mis asistentes te enviarán los billetes de avión y la reserva del hotel. Salimos el lunes. Al oír eso, Fernando se levantó. Mi esposa no podrá ir. Le ha surgido un compromiso familiar ineludible. Isabella lo miró, estupefacta por su audacia. Leonardo arqueó una ceja. Ah, sí. Isabella no me comentó nada. Se enteró anoche, dijo Fernando sin pestañear. Se giró hacia Isabella. Querida, ¿no le has contado al señor Vance sobre la delicada salud de tu madre? Isabella sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo se atrevía a usar a su madre? Su madre era su punto débil. Mi madre está estable, dijo ella, con la voz temblorosa de ira. Pero requiere de mi atención. Tienes razón, Fernando. Leonardo, me temo que tendré que cancelar el viaje. Lo siento muchísimo. La decepción en el rostro de Leonardo fue evidente, pero la enmascaró rápidamente. Por supuesto, Isabella. La familia es lo primero. Podemos hacer una videoconferencia. No hay problema. La reunión terminó poco después. Leonardo se despidió cortésmente, pero le lanzó a Isabella una mirada que decía, sé lo que está pasando. Cuando la puerta principal se cerró, Isabella se giró hacia Fernando, temblando de rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a usar a mi madre en tus estúpidos juegos de poder? Usé la única cosa que sabía que te detendría, dijo él, sin un ápice de remordimiento. No iba a permitir que te fueras con él. Te lo dije. No eres nadie para permitirme o prohibirme nada. Esto es inaceptable. Se lanzó hacia él, y por primera vez en su vida, lo golpeó, su mano abierta abofeteando su mejilla con un sonido nítido que resonó en el silencio. Se quedó jadeando, sorprendida por su propia violencia. La mejilla de Fernando se enrojeció, pero no se movió. Simplemente la miró. Lentamente, levantó una mano y se tocó el lugar donde ella lo había golpeado. Entonces, su expresión cambió. La ira se desvaneció, reemplazada por una oscuridad que la hizo retroceder. Bien, susurró él, su voz era un gruñido bajo. Ahora estamos llegando a alguna parte. Pasión. Prefiero esto a tu fría indiferencia. En dos zancadas, cerró el espacio entre ellos.
La agarró por los brazos, no con delicadeza, sino con una fuerza que la inmovilizó. Nunca vuelvas a ponerme una mano encima, siseó, su rostro a centímetros del suyo. Pero si vas a declararme la guerra, Isabella, prepárate. Porque yo no pierdo. Nunca. Su cabeza descendió y su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno ni seductor. Fue un beso de castigo, de posesión. Fue duro, exigente, un intento brutal de marcar su territorio. Isabella luchó, se retorció en sus brazos, pero él era demasiado fuerte. La aprisionó contra la estantería, sus libros cayendo al suelo con un ruido sordo. El beso era una batalla, una colisión de voluntades. Pero entonces, algo terrible sucedió. En medio de su furia y su resistencia, una chispa de otra cosa se encendió en las profundidades de su ser. Un calor traicionero se extendió por sus venas. El beso de Fernando cambió, se suavizó ligeramente, su lengua trazando el contorno de sus labios, pidiendo una entrada que ella se negó a dar. La presión de su cuerpo contra el suyo, el sabor a café y a él, a hombre, la estaban volviendo loca. Cuando finalmente rompió el beso, ambos estaban sin aliento. Apoyó su frente contra la de ella, sus pechos subiendo y bajando al unísono. Tú, jadeó él, sus ojos grises buscando los de ella. Tú eres mía. En Milán, en esta casa, donde sea. Mía. La soltó tan bruscamente como la había agarrado. Se pasó una mano por el pelo, visiblemente alterado, y salió del estudio sin decir una palabra más, dejándola temblando, con el sabor de él en sus labios y el eco de sus palabras resonando en su corazón aterrorizado. Había perdido la batalla de Milán, pero había ganado algo mucho más peligroso, la certeza de que bajo toda la indiferencia, había una obsesión ardiente. Y lo que era peor, había descubierto una verdad aterradora sobre sí misma, una parte de ella, por muy pequeña que fuera, respondía a esa llama. La guerra no había hecho más que empezar. El eco del portazo de Fernando se desvaneció, pero la vibración del beso permaneció en los labios de Isabella, un hormigueo febril que se negaba a desaparecer. Se tocó la boca, los dedos temblorosos. Se sentía mancillada y, para su profundo horror, viva. La violencia del acto la había asustado, pero la cruda pasión detrás de él había despertado algo en lo más profundo de su ser, un animal dormido que se había estirado lánguidamente en su jaula. Corrió escaleras arriba y se encerró en su cuarto de baño, abriendo el grifo del agua fría y salpicándose la cara una y otra vez, como si pudiera lavar no solo el rastro de él, sino también la traicionera respuesta de su propio cuerpo. Se miró en el espejo. Sus ojos estaban desorbitados, sus mejillas sonrojadas y sus labios, ligeramente hinchados, parecían más rojos que nunca. Era el rostro de una mujer que acababa de ser besada por la fuerza, pero también era el rostro de una mujer que había sido sacudida hasta la médula. ¿Qué me está pasando?, susurró a su reflejo. Lo odiaba. Odiaba su arrogancia, su control, la forma en que la había tratado como un objeto. Pero su cuerpo, esa parte elemental e instintiva de ella, había respondido a su dominio con una corriente de calor que la avergonzaba. Pasó la noche en un estado de vigilia, dando vueltas en la cama, el fantasma de sus labios persiguiéndola en la oscuridad. A la mañana siguiente, bajó las escaleras con la determinación de una guerrera. Iba a ignorarlo. Iba a actuar como si nada hubiera pasado. Lo encontraría en la mesa del comedor, le daría los buenos días con frialdad y se iría a su oficina. Pero Fernando no estaba en el comedor. Ni el día siguiente. Ni el siguiente. Durante casi una semana, volvió a su rutina de fantasma, yéndose antes de que ella despertara y volviendo mucho después de que ella se hubiera retirado a su habitación. Pero esta vez, el silencio era diferente. Ya no era un vacío de indiferencia, era una cuerda tensa a punto de romperse. Su ausencia era una presencia. Ella sabía que la estaba observando. A veces, al pasar por su estudio, veía una luz bajo la puerta a altas horas de la noche. Un día, Rosa le comentó casualmente, el señor Alcázar ha preguntado qué tipo de té prefiere por la tarde. Otro día,
encontró en su escritorio un artículo recortado sobre las tendencias del diseño escandinavo, un tema que ella había mencionado de pasada en su desastrosa cena. Eran pequeños gestos, casi imperceptibles, pero le decían que estaba en su mente tanto como él estaba en la de ella. A pesar de haber cancelado su viaje, Isabella se sumergió en el trabajo del proyecto Vance con más ahínco que nunca. Mantuvo sus comunicaciones con Leonardo estrictamente por correo electrónico y videoconferencia. Él era comprensivo, aunque ella podía sentir su frustración. Durante una llamada, él le dijo: Isabella, no me gusta cómo te controla. Una mujer como tú no debería estar en una jaula, por muy dorada que sea. Sé cuidarme sola, Leonardo, respondió ella, quizás con más convicción de la que sentía. Una tarde, casi 2 semanas después del beso, Isabella estaba trabajando hasta tarde en su oficina. Su asistente ya se había ido y la ciudad comenzaba a encender sus luces. Revisaba los planos para el vestíbulo de Vance y Nevat cuando sonó el intercomunicador de la entrada. Sorprendida, pulsó el botón. Sí. Soy Fernando. ¿Me deja subir? Su corazón dio un vuelco. Dudó un instante. Una parte de ella quería decirle que se fuera, que la dejara en paz. Otra parte sentía una punzada de curiosidad y algo más que no se atrevía a nombrar. Abrió la puerta. Unos minutos después, él apareció en el umbral de su despacho. No llevaba el traje impecable de siempre, sino unos vaqueros oscuros y una camisa blanca de cuello abierto, remangada hasta los codos. Parecía más joven, más accesible y peligrosamente atractivo. Tenía ojeras, y su cabello, normalmente peinado a la perfección, estaba ligeramente revuelto. Hola, dijo él, su voz era más suave de lo que recordaba. ¿Qué haces aquí, Fernando?, preguntó ella, cruzándose de brazos, creando una barrera entre ellos. Estaba pasando por aquí. Vi la luz encendida. Era una mentira obvia. Su empresa estaba en el otro extremo de la ciudad. Él se adentró en la oficina, observando el espacio con interés. Las paredes estaban cubiertas de muestras de telas, paletas de colores y bocetos. Era el santuario de ella, y su presencia se sentía como una invasión. Me gusta lo que has hecho con este lugar, dijo, pasando un dedo por uno de sus bocetos. Espacios con alma. Es un buen nombre. Ella no respondió. ¿Has cenado?, preguntó él. No he tenido tiempo. Yo tampoco. ¿Qué tal si pedimos algo? Sin esperar su respuesta, sacó el teléfono. ¿Comida tailandesa? Sé que te gusta el curry verde. No demasiado picante. De nuevo, ese conocimiento detallado sobre ella la descolocó. Se sintió desarmada. Mientras esperaban la comida, se sentaron en el pequeño sofá que ella tenía en un rincón. La tensión entre ellos era tan densa que se podía palpar. Quería disculparme, dijo él de repente, mirándola a los ojos. Por el otro día. En el estudio. Perdí el control. No debí besarte así. La disculpa la tomó por sorpresa. No esperaba que su orgullo le permitiera algo así. No. No debiste, dijo ella en voz baja. He estado, bajo mucha presión en el trabajo. Eso no es excusa, pero es la verdad. Se pasó una mano por la cara, un gesto de cansancio que la conmovió a su pesar. ¿Hay problemas? ¿Problemas con la fusión? Peor. Van se está atacando. No de frente. Es como una guerra de guerrillas. Está difundiendo rumores en el mercado, intentando cazar a mis ejecutivos clave, lanzando una OPA hostil sobre uno de mis proveedores estratégicos. Me está desangrando poco a poco. Ver esa vulnerabilidad en él, en el invencible Fernando Alcázar, era nuevo. La hizo verlo no como el monstruo que controlaba su vida, sino como un hombre luchando su propia batalla. La comida llegó y comieron en silencio durante un rato, sentados en el sofá con los recipientes de plástico sobre la mesita de café. Era la comida más extraña y, a la vez, más normal que habían compartido. Leonardo es implacable, dijo ella, rompiendo el silencio. Supongo que por eso es tan bueno en lo que hace. Es bueno siendo un tiburón, replicó Fernando.
Y ahora ha olido sangre en el agua. Mi sangre. La miró fijamente. Cree que te ha robado mi atención, que estoy distraído. Y tiene razón. La intensidad de su mirada la hizo sentir calor. Yo, no tengo nada que ver con vuestras peleas de negocios. Claro que sí, dijo él, dejando su comida. Tú eres el centro de todo, Isabella. ¿No te das cuenta? Esta guerra no es por un proveedor. Es por ti. Se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. He cometido muchos errores, el mayor de ellos fue tratarte como parte de un contrato. Tardé 3 años en verte, en ver realmente a la mujer con la que me casé. Y ahora que te veo, no puedo pensar en otra cosa. Y eso me aterroriza, porque me hace débil. Iván se lo sabe. Se giró para mirarla. La luz de la ciudad se reflejaba en sus ojos, haciéndolos brillar. El próximo fin de semana es la conferencia anual de la Cámara de Comercio en el resort de montaña. Todos los peces gordos de la industria estarán allí. Incluido Vance. Necesito que vengas conmigo. ¿Para qué? ¿Para qué sigas humillándome y mostrándome como tu trofeo? No. Para que te vean como mi socia. Como mi igual. Para que vean que los Alcázar están unidos y fuertes. Que los rumores sobre nuestro matrimonio son falsos. Es vital para la confianza de los inversores. Te lo pido no como tu marido que te da una orden, sino como un hombre que necesita tu ayuda. Su petición, la forma en que la formuló, cambió todo. No era una orden. Era una súplica. Una súplica de un hombre orgulloso que odiaba mostrar debilidad. Era una jugada maestra de manipulación, o quizás, solo quizás, era la verdad. De acuerdo, se oyó decir, sorprendiéndose a sí misma. Iré. Una sonrisa de alivio cruzó el rostro de Fernando. Gracias. Se acercó y, por un instante, ella pensó que volvería a besarla. Pero en lugar de eso, tomó su mano y la llevó a sus labios, depositando un beso suave en sus nudillos. Significa mucho para mí. El viaje al resort de montaña fue tenso. Se alojaron en una suite de lujo, pero con 2 dormitorios separados, un detalle que Fernando había dispuesto y que ella agradeció en silencio. El primer día de la conferencia, Isabella se convirtió en el centro de atención. Fernando la presentó a todo el mundo no como mi esposa, sino como Isabella Alcázar, la fundadora de Espacios con Alma, la mente creativa detrás de la renovación de Vance y Nevat. Habló de su talento con un orgullo tan genuino que la dejó atónita. Vio a Leonardo varias veces. Sus miradas estaban llenas de preguntas y de una clara decepción al verla del brazo de Fernando, formando una pareja perfecta. La noche de la cena de gala, Isabella eligió un vestido de terciopelo azul noche que dejaba sus hombros al descubierto. Cuando salió de su habitación, se encontró a Fernando esperándola en la salita de la suite. Él se quedó sin aliento al verla. «Estás», comenzó a decir, pero se detuvo, como si no encontrara las palabras. Se acercó y, con una delicadeza que la sorprendió, le ajustó un mechón de pelo. Sus dedos rozaron su piel, enviando una descarga eléctrica por todo su cuerpo. «Todos en esa sala te desearán esta noche», susurró él, su voz ronca. «Pero te irás a casa conmigo. Recuérdalo». Su comentario era posesivo, pero el tono era casi reverente. Durante la cena, se sentaron en la mesa principal. Isabella tuvo que soportar la mirada de Leonardo desde el otro lado de la sala. Pero la atención de Fernando estaba completamente centrada en ella. Le rozaba la mano con la suya, le susurraba comentarios divertidos al oído. La hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Después de la cena, comenzó el baile. Fernando se levantó y le tendió la mano. «Señor Alcázar, ¿me concede este baile?» El recuerdo de la última gala se cernió sobre ellos, pero esta vez fue diferente. La condujo a la pista y la tomó en sus brazos. Su mano en su espalda era firme pero gentil, y la acercó a él hasta que sus cuerpos estuvieron a milímetros de distancia. Se movían al ritmo lento de la música. Isabella apoyó la cabeza en su hombro, inhalando su aroma, una mezcla de la colonia cara y el aroma limpio y masculino que era solo él.
Sabes, susurró él en su oído, su aliento cálido erizándole la piel, podría acostumbrarme a esto. ¿A qué? Susurró ella de vuelta. A tenerte así. Cerca. Donde pueda protegerte. No necesito que me protejas. Tal vez no. Tal vez soy yo quien necesita protegerse de ti. Se separó un poco para mirarla a los ojos. ¿Sabes en lo que he estado pensando toda la noche? Desde que te vi con ese vestido. ¿En qué? Preguntó ella, con la voz apenas audible. En cómo me gustaría deslizar las tiras por tus hombros, lentamente. Su mano en su espalda bajó un poco, sus dedos rozando la piel desnuda justo por encima de la tela. Un escalofrío la recorrió. Y besar cada centímetro de tu cuello, de tu clavícula. Su mirada bajó a sus labios. Me pregunto si sabrás tan bien como te imagino. Fernando, susurró ella, aunque su cuerpo se inclinaba hacia él. No puedo, gruñó él en voz baja. Llevo semanas pensando en esto. Desde ese beso en el estudio. Sabía a rabia y a fuego. Pero quiero saber a qué sabes cuando me deseas. El baile terminó, pero ellos permanecieron inmóviles en medio de la pista, atrapados en su propia burbuja de tensión. Salgamos de aquí, dijo él, su voz era una orden suave. La condujo fuera del salón, hacia una terraza que daba a las montañas iluminadas por la luna. El aire frío de la noche contrastaba con el calor que ardía entre ellos. Estás jugando conmigo, dijo ella, con la voz temblorosa. No es un juego, Isabella. Nunca he hablado más en serio en mi vida. La acorraló contra la barandilla de piedra, sus manos a cada lado de ella, atrapándola. 3 años de indiferencia, ¿y ahora esto? No te creo. Créelo, dijo él. Se inclinó y la besó. Esta vez no hubo violencia, ni ira. Fue un beso de pura seducción. Lento, deliberado, exploratorio. Sus labios eran suaves, persuasivos, probándolos de ella antes de profundizar el beso, su lengua acariciando la suya con una ternura que la desarmó por completo. Una de sus manos dejó la barandilla y se enredó en su cabello, mientras que la otra se deslizó por su espalda, atrayéndola contra su cuerpo duro. Podía sentir el latido acelerado de su corazón, o quizás era el de ella. Se rindió. Le devolvió el beso con una necesidad que la sorprendió, sus manos aferrándose a sus hombros. Era un beso largo, profundo, lleno de la frustración de años de silencio y semanas de tensión. Cuando finalmente se separaron para respirar, él apoyó su frente contra la de ella. Mi cama es muy grande y fría sin ti, Isabella, susurró. Pero la tuya también, ¿no es así? He visto la luz encendida bajo tu puerta. He oído tus pasos inquietos en la noche. No sé lo que quiero, admitió ella, su voz era un hilo. Yo sí lo sé, dijo él. Te quiero a ti. En mi cama. En mi vida. Cada día, cada noche. Tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. Dame esta noche, Isabella. Solo una noche. Sin pasado, sin futuro. Solo nosotros, aquí y ahora. Déjame demostrarte lo ciego que he sido. Déjame adorarte como la diosa que eres. Su voz era un ronroneo hipnótico y seductor. Ven conmigo. Tomó su mano y la condujo de vuelta al interior, no a sus dormitorios separados, sino al ascensor. Subieron en silencio, sus manos todavía entrelazadas. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una anticipación tan intensa que apenas podía respirar. Abrió la puerta de su propia habitación, una que ella no había visto. La condujo adentro y cerró la puerta con un suave clic. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por el resplandor de la luna que entraba por el ventanal. Se giró para mirarla y, a la luz plateada, su rostro parecía esculpido en mármol. Lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, levantó sus manos y deslizó las tiras de su vestido por sus hombros. La tela de terciopelo se deslizó por su piel y cayó en un charco azul a sus pies, dejándola de pie ante el sol en su lencería de encaje. La recorrió con la mirada, no con lascivia, sino con una admiración que la hizo sentir hermosa, poderosa. Incluso más perfecta de lo que imaginé,
susurró. La levantó en brazos, y ella rodeó su cuello con los suyos. La llevó a la cama y la depositó suavemente sobre las sábanas frías. Se despojó de su propia ropa con una rapidez eficiente y se acostó a su lado, apoyado en un codo, observándola. Trazó el contorno de su cuerpo con un dedo, desde la clavícula hasta el tobillo, sin tocarla realmente, solo sintiendo el calor que emanaba de su piel. «Dime que te detenga», susurró él, su voz ronca de deseo. Isabella lo miró a los ojos y vio una vulnerabilidad que nunca había presenciado, una necesidad que reflejaba la suya. En ese momento, no había resentimiento, ni ira, ni juegos de poder. Solo había un hombre y una mujer, al borde de un precipicio que ambos anhelaban saltar. Negó lentamente con la cabeza, su única respuesta. Una sonrisa lenta y triunfante se dibujó en los labios de Fernando. Se inclinó y la besó de nuevo, y esa noche, el magnate arrogante y la esposa invisible se desvanecieron, dejando solo a dos almas solitarias que finalmente se encontraron en la oscuridad. El mundo exterior, con sus batallas corporativas y sus rivales celosos, dejó de existir. Por primera vez en 3 años, la cama de Fernando Alcázar no estuvo fría. Y el corazón de Isabella, que ella creía congelado para siempre, comenzó a derretirse. Sin embargo, mientras se perdían el uno en el otro, no sabían que la guerra que creían estar luchando estaba a punto de intensificarse de una manera que nunca habían imaginado. En un despacho a cientos de kilómetros de distancia, Leonardo Vance colgaba el teléfono. «El acuerdo está cerrado», dijo a la mujer sentada frente a él, una belleza de cabello negro con ojos tan duros como diamantes. «Alcázar Corp es vulnerable. Con mis recursos y tu conocimiento interno de sus debilidades, lo destruiremos. Y cuando él caiga, yo tendré a Isabella, y tú, tendrás tu venganza, Victoria». La mujer, Victoria Sterling, ex amante de Fernando y una magnate por derecho propio a quien él había descartado sin piedad en su ascenso, sonrió. Una sonrisa fría y afilada como el cristal roto. «Fernando me quitó todo», dijo, su voz suave como el veneno. «Ahora, vamos a devolverle el favor. Empezando por esa pequeña esposa por la que de repente está tan obsesionado». La frágil tregua que Fernando e Isabella acababan de forjar estaba a punto de ser probada por un fuego que amenazaba con consumirlos a ambos. La luz del amanecer se filtró por el enorme ventanal de la suite, pintando el cuerpo dormido de Isabella con tonos dorados y rosados. Fernando se despertó primero, un hábito arraigado de años de disciplina. Pero por primera vez en su vida, el impulso de saltar de la cama y revisar los mercados bursátiles no existía. Su único universo en ese momento era la mujer que yacía a su lado, con la cabeza apoyada en su pecho y un brazo lanzado sobre su cintura en un gesto de posesión inconsciente. Observó la curva de su espalda, la forma en que su cabello se derramaba sobre la almohada, el suave aleteo de sus pestañas contra su piel. Un sentimiento abrumador, protector y feroz, se apoderó de él. Esto era lo que había estado ausente en su vida. No un socio, no un adorno, sino esto. Conexión. Calor. Vida. Se inclinó y besó su hombro desnudo, con una ternura que se sintió extraña y maravillosa en sus propios labios. Isabella se removió, murmurando algo ininteligible, y se acurrucó más contra él. Él la rodeó con su brazo, atrayéndola aún más cerca, y cerró los ojos, deseando que ese momento pudiera durar para siempre. Cuando ella finalmente se despertó, lo encontró observándola, sus ojos grises ya no eran tormentosos, sino claros y llenos de una emoción que ella no se atrevía a nombrar. «Buenos días», susurró ella, su voz ronca por el sueño. «El mejor de mi vida», respondió él, su voz era un murmullo profundo. Se inclinó y la besó, un beso lento y perezoso de buenos días que no tenía nada que ver con la febril pasión de la noche anterior. Era un beso de promesa, de comienzo. «Tengo que confesarte algo», dijo él contra sus labios. «Ayer, mientras te presentaba a todos, me di cuenta de algo». Decir, mi esposa, Isabella Alcázar, se sintió bien. Se sintió real por primera vez. Y me sentí como el hombre más estúpido del planeta por haber tardado 3 años en sentirlo. «Eres bastante estúpido», bromeó ella, una sonrisa jugando en sus labios. Él se rió,
un sonido rico y genuino que la sorprendió. Lo soy. Pero soy un estúpido que te adora. Y voy a pasar el resto de mi vida compensándotelo. Sus palabras eran un bálsamo para las heridas que ella ni siquiera sabía que seguían abiertas. El regreso a la mansión fue como entrar en un mundo nuevo. El silencio ya no era pesado y opresivo, era pacífico y cómodo. Fernando ordenó que la habitación de invitados que había usado durante años fuera desmantelada y convertida en una segunda biblioteca o un estudio para ella, lo que ella prefiriera. No la volveré a necesitar, le dijo, tomando su mano y llevándola al dormitorio principal. Este es mi hogar. Y mi hogar está donde tú estés. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos. Fernando insistió en ir con ella a su oficina, no para supervisarla, sino para sentarse en un rincón y observarla trabajar, fascinado. Le presentó a su abogado para que revisara sus contratos y se asegurara de que nadie pudiera aprovecharse de ella. Celebraron el contrato de Vance y Nevat, el único bueno que ese imbécil hará en su vida, bromeó Fernando, abriendo una botella de champán en medio de una tarde de martes. Y por las noches, hablaban. Hablaban durante horas, recuperando el tiempo perdido. Él le contó sobre su infancia solitaria, criado por un abuelo brillante pero exigente que le enseñó a ver la vida como una partida de ajedrez. Ella le contó sobre su pasión por el arte, sus sueños de viajar, el dolor de ver a su madre enfermarse y la desesperación que la llevó a aceptar su propuesta de matrimonio. Él la escuchaba con una atención que la desarmaba. Y luego, estaba la pasión. Su vida íntima era explosiva, una mezcla de ternura y deseo voraz. Fernando la adoraba con su cuerpo, explorando cada centímetro de ella con una reverencia que la hacía sentir como la mujer más deseada del mundo. Le susurraba cosas al oído, obscenidades dulces que la hacían sonrojar y gemir a partes iguales. Dime qué quieres, mi amor, le gruñía en la oscuridad, su aliento caliente en su cuello. Pídeme lo que sea. Te daré el mundo entero. Solo te quiero a ti, respondía ella, aferrándose a él. Y por primera vez, ambos sentían que era la verdad. Pero mientras ellos construían su frágil paraíso, la serpiente ya había entrado en el jardín. El ataque comenzó sutilmente. Una noticia en un periódico financiero que cuestionaba la estabilidad de Alcázar Corp, citando fuentes anónimas. Un socio clave que, de repente, se retiraba de un proyecto multimillonario. Fernando lo desestimó al principio como la envidia habitual del mercado. Pero entonces las cosas empeoraron. Los rumores se intensificaron, hablando de una mala gestión, de una deuda oculta. El precio de las acciones comenzó a caer, lenta pero constantemente. Fernando volvió a sumergirse en el trabajo, las llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche regresaron. Pero la diferencia era que ahora, al terminar, volvía a la cama y rodeaba a Isabella con sus brazos, como si ella fuera su ancla en la tormenta. Es Vance, le dijo una noche, con el rostro tenso por la preocupación. Está detrás de todo esto. Pero no entiendo su estrategia final. Es demasiado agresiva, casi suicida para él también. Una semana después, Isabella recibió una visita inesperada en su oficina. La mujer que entró era la personificación de la elegancia depredadora, alta, con un vestido rojo sangre, cabello negro azabache y unos ojos que parecían saberlo todo. Isabella Alcázar, supongo, dijo la mujer con una sonrisa seductora. Soy Victoria Sterling. Una vieja, conocida de tu marido. El nombre no le sonaba de nada. Encantada, dijo Isabella, cautelosa. Me encanta tu trabajo. Estaba pensando en renovar mi ático y he oído que eres la mejor, dijo Victoria, paseando por la oficina y examinando los bocetos. Pero en realidad, estoy aquí por otra razón. Estoy preocupada por Fernando. Disculpa. Le conozco bien. Cuando está bajo presión, se vuelve imprudente. Despiadado. Lastima a la gente que le rodea sin siquiera darse cuenta. Solo quería advertirte, querida. Ten cuidado. Los hombres como Fernando no cambian. Simplemente encuentran nuevas víctimas. La visita la dejó con un mal sabor de boca. La advertencia de Victoria, aunque claramente maliciosa, resonó con una pizca de verdad que la inquietó.
Esa misma tarde, Leonardo la llamó. ¿Isabella? Solo llamo para saber cómo estás. He oído que las cosas se están complicando para Fernando. ¿Tú qué sabes de eso, Leonardo?, preguntó ella, su tono más frío de lo habitual. Solo lo que se oye en el mercado. Escucha, si las cosas se ponen feas, quiero que sepas que mi oferta sigue en pie. Siempre habrá un lugar para ti en mi empresa. Y en mi vida. Su comentario la enfureció. Mi lugar está con mi marido. No me vuelvas a llamar. Colgó el teléfono, pero la duda ya había sido plantada. Fernando se volvió más reservado. Las largas charlas nocturnas fueron reemplazadas por horas de él tecleando furiosamente en su portátil. El estrés lo estaba consumiendo. Una noche, ella entró en el estudio para llevarle un café y lo oyó gritarle a alguien por teléfono. No me importa lo que cueste. Averigua quién es el topo. Hay una fuga, y la quiero tapada. Ahora. Cuando la vio, colgó bruscamente. ¿Qué ocurre, Fernando? Nada que deba preocuparte, cariño. Asuntos de la empresa. El antiguo muro empezaba a levantarse de nuevo entre ellos. El golpe maestro de Victoria y Leonardo llegó una semana después. Fernando convocó a Isabella a su estudio. La cara que ella vio la asustó. Era una máscara de ira y traición, una tormenta de hielo que la devolvió a los peores días de su matrimonio. Siéntate, ordenó, su voz era un témpano. Sobre su escritorio había una carpeta. La abrió y la deslizó hacia ella. Dentro había una serie de fotografías granuladas. Eran de ella y Leonardo, tomadas durante sus reuniones de trabajo meses atrás. Estaban sacadas de contexto para que pareciera que estaban demasiado cerca, demasiado íntimos. Debajo había transcripciones de correos electrónicos. Eran sus correos profesionales a Leonardo sobre el proyecto, pero estaban alterados. Pequeñas frases añadidas, palabras cambiadas para que pareciera que estaba compartiendo información sensible. Parece que has estado muy ocupada con tu cliente, siseó Fernando. Información sobre nuestros proveedores, debilidades en nuestra cadena de suministro, todo entregado con una sonrisa. Dime, ¿cuánto te pagó? ¿O el pago no fue en dinero? El mundo de Isabella se inclinó. Sintió como si el aire le hubiera sido succionado de los pulmones. ¿De qué estás hablando? Esos correos están falsificados. Las fotos. Estábamos trabajando. Ahórrate las mentiras, rugió él, golpeando el escritorio con el puño. Mi equipo de seguridad ha rastreado la fuga. Viene de un ordenador que ha accedido a nuestra red usando las contraseñas de invitado que te di para tu oficina. Todo apunta a ti. Fernando, tienes que creerme, suplicó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y jamás te haría algo así. Te amo. Él soltó una carcajada amarga y cruel que le rompió el corazón en 1000 pedazos. ¿Amor? ¿Oportunidad? Siempre se trató de eso, ¿verdad? Casarte con el magnate, esperar el momento adecuado. Iván se te dio la oportunidad perfecta. Fui un idiota. Creí que habías cambiado, que habíamos encontrado algo real. Pero solo eras una víbora esperando para morder. No, sollozó ella, suplicante. Cállate. He sido vulnerable contigo, Isabella. Te abrí mi vida, mi empresa, mi corazón. Y lo usaste para apuñalarme por la espalda. Victoria tenía razón sobre ti. ¿Victoria? ¿Esa mujer estuvo aquí? Sí, ella vino a advertirme. A decirme la clase de mujer que eras. Y como un necio, no la escuché. El círculo se cerró. La traición era tan completa, tan abrumadora, que el dolor se convirtió en una furia helada. Se secó las lágrimas y se puso de pie, su espalda tan recta como una vara de acero. Has tomado tu decisión, entonces. No hay nada que yo pueda decir que te haga cambiar de opinión, ¿verdad? No confías en mí. La confianza es algo que se gana, dijo él, su voz era puro veneno. Y tú la has quemado hasta los cimientos. Bien, dijo ella, con una calma aterradora.
Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ya que soy una traidora y una víbora, no tiene sentido que siga viviendo en tu casa. ¿A dónde crees que vas?, preguntó él, levantándose. No te importa. A partir de este momento, ya no soy tu problema. Salió del estudio y subió las escaleras. Fernando la siguió. ¿Vas a correr a los brazos de Vance? ¿Era ese el plan desde el principio? Ella no respondió. Entró en el dormitorio y sacó una maleta del armario. Con manos temblorosas pero decididas, empezó a meter su ropa dentro. No puedes irte, dijo él, su voz ahora con un matiz de desesperación. ¿Por qué no? ¿Dañará tu preciosa reputación que tu esposa te abandone en medio de una crisis? Llenó la maleta y la cerró. Lo miró a los ojos por última vez, su propia mirada era tan fría como la de él. Dijiste que habías tardado 3 años en verme. La verdad, Fernando, es que nunca me has visto en absoluto. Solo ves reflejos de tus propias inseguridades y de tu propio miedo. Adiós. Pasó junto a él y salió de la habitación, de la mansión y de su vida. El sonido de la puerta principal al cerrarse fue el más definitivo y desolador que Fernando había oído jamás. Los días siguientes fueron un infierno. Isabella se refugió en el apartamento de su amiga Clara, quien la abrazó y la escuchó sin juzgar. Clara fue la que empezó a unir las piezas. ¿Victoria Sterling? Esa mujer es veneno. Compitió contra Fernando por una adquisición hace años y él la aniquiló. Se rumorea que lo odia más que a nada en el mundo. Mientras tanto, Fernando estaba a la deriva en su mansión silenciosa. La empresa se desmoronaba, pero por primera vez, no le importaba. El silencio que ahora llenaba su casa era un grito ensordecedor de su ausencia. Cada rincón le recordaba a ella, su perfume en las almohadas, el libro que había dejado a medio leer, una taza de té olvidada en el salón. Sin ella, todo su imperio no era más que un montón de cenizas. La rabia inicial dio paso a un dolor sordo y luego, a una pequeña semilla de duda. Recordó sus lágrimas, su desesperada negación. Recordó el amor que había visto en sus ojos apenas unos días antes. ¿Podría todo haber sido una mentira? Se negaba a creerlo. No podía. Impulsado por esa última chispa de esperanza, llamó a su jefe de seguridad. Quiero que investigues a Victoria Sterling y a Leonardo Vance. No su negocio. Sus vidas personales, sus encuentros, todo. Y quiero que vuelvas a analizar esa fuga. Olvida lo que crees que sabes. Empieza de cero. 3 días después, el informe llegó a su escritorio. Era una bomba. Descubrieron reuniones secretas entre Victoria y Leonardo. Registros telefónicos. Y la pieza clave, el técnico que había instalado el sistema de seguridad en la oficina de Isabella era un ex empleado de Vance, pagado generosamente por Victoria a través de una empresa fantasma. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. No era ella. Nunca fue ella. Había sido él. Su orgullo herido, su paranoia empresarial, su incapacidad para confiar plenamente en el amor que le había ofrecido. La había acusado, la había insultado, la había destrozado. La había echado. Se derrumbó en su silla, ahogándose en un mar de arrepentimiento tan profundo que pensó que lo consumiría. El dolor era físico, un cuchillo retorciéndose en sus entrañas. Se dio cuenta de que su verdadero legado no eran las acciones ni los edificios. Era ella. Y lo había perdido todo por su orgullo ciego. No perdió el tiempo. Con una furia helada y una claridad devastadora, usó las pruebas que su equipo había recopilado. Convocó una reunión de emergencia de la Junta, expuso el complot de Vance y Sterling para manipular el mercado. Las pruebas eran irrefutables. Las acciones se estabilizaron y luego comenzaron a subir. Pero esa victoria le supo a ceniza. Porque la única persona con la que quería celebrarla no estaba allí. Condujo hasta la oficina de Isabella. La encontró recogiendo sus últimas cosas en cajas. Al verlo, su rostro se endureció. Vete de aquí, Fernando. Isabella, por favor. Escúchame, suplicó él, su voz rota.
Y entonces, el hombre que nunca se humillaba, el magnate que nunca pedía perdón, se lo contó todo. Le mostró las pruebas de la conspiración de Victoria y Leonardo. Le confesó su estupidez, su miedo, su orgullo devastador. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. Fui un tonto, mi amor. Un cobarde. Me diste tu corazón, y yo lo rompí porque no sabía cómo sostener algo tan valioso. Te fallé de la peor manera posible. No te pido que me perdones ahora, porque no lo merezco. Solo te pido, que me des la oportunidad de ganarme tu perdón. El resto de mi vida, si es necesario. Ella lo escuchó en silencio, su propia tormenta de emociones reflejada en sus ojos. Vio su dolor, su arrepentimiento genuino. Vio al hombre vulnerable que se había escondido bajo capas de arrogancia. Y a pesar de todo el dolor, el amor que sentía por él todavía estaba allí, herido pero no muerto. No sé si puedo, susurró ella. Entonces déjame mostrarte, dijo él. Se arrodilló ante ella, tomando sus manos. Dame un día. 1000 días. 10.000. Los que necesites. No te dejaré ir. Lucharé por ti, Isabella, como debía haber luchado desde el principio. Y lo hizo. Cada día, le demostraba su cambio. No con regalos caros, sino con acciones. Apoyó su negocio, presentándole clientes, pero dejándola tomar todas las decisiones. Escuchaba sus miedos, validaba sus sentimientos. Se deshicieron de Leonardo y Victoria, cuyas carreras quedaron en ruinas tras el escándalo. Pero lo más importante, aprendió a confiar en ella. Y poco a poco, ella aprendió a confiar en él de nuevo. Meses después, se casaron de nuevo. No en una gran ceremonia, sino en una playa al atardecer, solo ellos dos. Era una renovación de votos, un nuevo comienzo construido sobre los cimientos de sus errores. Un año después, la risa de un niño llenó la mansión que una vez fue silenciosa. Le llamaron Octavio, en honor al abuelo que, de una manera retorcida, los había unido. 2 años después, llegó una niña, Clara, con los ojos miel de su madre. Fernando se convirtió en un padre devoto, encontrando más alegría en construir castillos de bloques en la alfombra que en cerrar un acuerdo millonario. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que proteger su imperio era el único legado que importaba. Pero cuando la vio irse, su mundo se vino abajo, y el arrepentimiento y el dolor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Fernando e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en la riqueza ni en los apellidos, sino en la confianza inquebrantable y el perdón. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.